Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, bueno, digamos que va a sacudir un poco el mundo de las noticias del espectáculo, especialmente para los fans de las telenovelas turcas y por supuesto para los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como leyeron en el título y como ya habrán visto por ahí, la noticia es explosiva. Y es que el 18 de agosto de 2025, el mundo entero se enteró de algo que honestamente muy pocos esperábamos. La pareja más aclamada, la pareja soñada, la pareja que nos hizo suspirar en Love is in the air, la pareja que nos hizo creer en el amor. Hande y Kerem. Nos dejaron a todos boquiabiertos. Así que hoy, amigos, vamos a desentrañar todos los detalles de esta noticia bomba. Vamos a analizar qué pasó, qué se ha dicho, qué indicios teníamos y por supuesto, vamos a darle un vistazo a la reacción de los fans, que como ya se imaginarán, fue de locos. Prepárense para un vídeo lleno de información, chismes, especulaciones y por supuesto mucho amor por Hande y Kerem. Antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de noticias, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, se vienen muchas más noticias y análisis del mundo de las telenovelas turcas. Y además me ayudan un montón a seguir creciendo. Así que, ¿ya están suscritos? Perfecto. Empecemos. La noticia, como les decía, saltó el 18 de agosto de 2025. Aunque las especulaciones sobre una posible relación entre Hande y Kerem ya llevaban tiempo circulando, sobre todo después del final de Love is in the air, nadie se esperaba este giro. Y es que durante meses ambos actores habían sido muy cuidadosos con su vida privada. Habían evitado a toda costa que los paparazzis los capturaran juntos, e incluso, en algunas ocasiones, negaron cualquier tipo de relación sentimental más allá de la amistad. Pero amigos, el amor, a veces, es más fuerte que cualquier estrategia. Y lo que pasó el 18 de agosto fue que fueron fotografiados. Y no en cualquier lugar, sino en un romántico viaje a Italia. Las fotos publicadas por varios medios turcos y rápidamente replicadas por todo el mundo, mostraban a Hande y Kerem caminando por las calles de Roma, tomados de la mano, compartiendo risas y miradas que hablaban por sí solas. Las imágenes eran claras, contundentes y irrefutables. No había lugar a dudas, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. La noticia se regó como pólvora. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecidos publicaron miles de mensajes de felicitación, de alegría y de incredulidad. No me lo puedo creer, por fin, el amor existe, fueron algunos de los comentarios más repetidos. Pero, ¿qué había pasado realmente? ¿Cómo habían logrado mantener su relación en secreto durante tanto tiempo? ¿Qué motivos tenían para ocultarla? Bueno, las respuestas a estas preguntas son un poco más complejas y, hasta cierto punto, especulativas. Lo cierto es que durante la grabación de Love is in the air, la química entre Hande y Kerem era evidente. Se les veía muy cercanos en el set, compartiendo risas, complicidades y miradas que traspasaban la pantalla. Los fans, por supuesto, se dieron cuenta de inmediato y comenzaron a shippearlos, es decir, a desear que fueran pareja en la vida real. Sin embargo, en aquel momento, ambos actores negaron cualquier relación sentimental. Quizás en ese momento no era el momento adecuado, o tal vez simplemente querían mantener su vida privada lejos de los focos. Lo que sí es cierto es que después del final de la serie, los rumores de una posible relación entre ellos siguieron circulando. Se habló de encuentros secretos, de viajes compartidos, de regalos y detalles que solo los más allegados conocían. Pero hasta el 18 de agosto, todo quedaba en el terreno de la especulación. ¿Y qué fue lo que cambió? Bueno, parece que con el tiempo, Hande y Kerem decidieron que ya no querían ocultar su amor. Quizás se cansaron de los escondites, de las mentiras piadosas y de la presión mediática. Quizás simplemente se dieron cuenta de que su amor era más fuerte que cualquier impedimento. La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el 18 de agosto decidieron mostrarle al mundo su amor, y lo hicieron de la manera más romántica posible, viajando juntos a Italia. Pero la noticia no se quedó ahí. La confirmación de la relación entre Hande y Kerem generó una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. Muchos compañeros de profesión, amigos y conocidos de la pareja, enviaron mensajes de felicitación y apoyo.
La prensa turca, por supuesto, se volcó a cubrir la noticia. Los medios de comunicación más importantes dedicaron portadas, artículos y programas especiales a la pareja. Los paparazzis, por su parte, se lanzaron a la caza de Nueb. As imágenes y detalles sobre la vida de Hande y Kerem. La reacción de los fans fue, como les decía, absolutamente increíble. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitación y de cariño. Los fans crearon hashtags, memes y edits dedicados a la pareja. Hicieron vídeos recopilando sus mejores momentos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Fue una verdadera fiesta del amor. Pero como en todas las historias, también hubo quien no reaccionó de la mejor manera. Algunas personas expresaron su envidia, su crítica o su decepción. Otros simplemente se limitaron a comentar que la noticia era una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto de los actores. Pero en general, la reacción del público fue muy positiva. La mayoría de los fans celebraron la noticia y mostraron su apoyo incondicional a Hande y Kerem. Y es que al final, todos queremos ver felices a las personas que admiramos y que nos hacen soñar. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, la pareja ha seguido manteniendo su relación en un discreto segundo plano, aunque ya no ocultan su amor. Han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas, paseos por la ciudad y momentos de complicidad. Ambos han hablado sobre su relación en entrevistas, aunque siempre con un tono prudente y respetuoso. Han expresado su felicidad y su deseo de mantener su vida privada alejada de los focos. Hande y Kerem han demostrado que el amor puede ser fuerte y resistente, incluso ante la presión mediática y las críticas. Han sabido mantener su relación en secreto durante un tiempo, y ahora han decidido compartirla con el mundo, pero siempre con su propio estilo y a su propio ritmo. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas como nosotros. Tienen sentimientos, emociones y el derecho a vivir su vida privada como mejor les parezca. Debemos respetar su decisión de mantener su relación en un ámbito privado, y debemos celebrar su felicidad. Y hablando de felicidad, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto y la vida nos depara muchas sorpresas. Pero lo que sí podemos esperar es que ambos sigan triunfando en sus carreras profesionales, que sigan disfrutando de su amor y que sigan haciéndonos soñar con sus personajes y con su historia. Es importante recordar que la relación entre Hande y Kerem es una muestra de que el amor verdadero existe. Es una demostración de que a veces los sueños se hacen realidad y de que al final, el amor siempre triunfa. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos analizado la noticia, hemos revisado los detalles y sobre todo, hemos celebrado el amor entre Hande y Kerem. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, eso me ayuda muchísimo. Si no están suscritos al canal, suscríbanse para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Qué esperan del futuro de la pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que, como ustedes, aman las telenovelas turcas y la historia de Hande y Kerem. Compartan, compartan, compartan. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima.